Hola, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a Ágora. Ya saben, este espacio donde analizamos especialmente la actualidad aquí en la comarca de la Sarquía en 25 minutos. Me acompañan Jesús Pastor. Buenas tardes. Antonio Cordón. ¿Qué hay, Carmen? José Gámez. Muy buenas. Y Rafael Yus. ¿Qué tal? Bueno, la semana pasada se produjo una mala noticia. Presuntamente un padre agredió a un profesor en el Instituto Reyes Católicos, y a raíz de ahí quiero que reflexionemos sobre el papel que juega cada uno, el papel que juega el padre, el profesor y los alumnos. Rafael, ¿qué ha pasado en el sistema para que llegue a ocurrir algo así, o para que los alumnos simplemente no le tengan respeto a los profesores? Bueno, hay que decir que el hecho es totalmente aislado y proporcionalmente insignificante en relación a la historia de este centro concretamente y de muchos otros centros, ¿no? Son hechos que ocurren afortunadamente en muy pequeña cantidad, ¿no? Concretamente este es el único que ha ocurrido en el Instituto Reyes Católicos, que yo sepa, y yo he estado allí muchos años. Entonces, lo que ha pasado ahí no se sabe muy bien. Realmente sí, lo saben 3 personas nada más. Este fin de semana aparecía una noticia en La Opinión de Málaga con las palabras del padre. Sí, bueno, esto es un asunto que me imagino que si se puede dilucidar, tendrá que dilucidarlo la justicia. Sí, cosa que no nos compete a nosotros. No nos compete a nosotros. Nosotros yo creo que aquí sí merece la pena reflexionar un poco sobre lo que es la violencia en sí. El Instituto Reyes Católicos, como otros centros de la comarca de Sarquía y también dentro de una red que hay en toda Andalucía, es un espacio de paz, es decir, es un sitio donde se enseña a los alumnos a resolver de una forma pacífica los conflictos, de manera que eso forma parte de la enseñanza diaria. Nosotros intentábamos que exista antes el diálogo y que las personas, antes de dejarse llevar por las emociones, se controlaran, y hay unas técnicas para el control de las emociones y demás, ¿no? Entonces, en un momento determinado, esto pues falla, ¿no? Y en este caso ha fallado y no sabemos exactamente qué es lo que ha ocurrido, pero en cualquier caso es lamentable, digamos, la imagen que le da al alumnado un hecho de estas características, y esto sí es lo que es lamentable, ¿no? No hay que perder de vista que esto no es una riña de un bar, ¿no? Pongamos por ejemplo, ¿no? Donde hay un público determinado que no es muy afectado. Que un hecho violento ocurra en un lugar donde se está enseñando a controlar que los conflictos se resuelvan de forma pacífica y demás, que exista un hecho de estas características violento, pues es algo que desde el punto de vista educativo es bastante negativo, muy negativo, y entonces pues bueno, toda la sociedad en sí se tiene que involucrar lo más posible por otorgar al profesor su verdadero papel y no cuestionarlo continuamente, porque estamos viendo últimamente que eso sí es verdad, que sociológicamente se está produciendo un cambio que yo lo he vivido, porque yo he vivido distintas épocas de la educación. Como alumno, pues en mi época pues tenía un respeto al profesorado tremendo. La misma familia, pues si tuviera que darle la razón al maestro o al alumno, siempre se la daba al profesor, y esto redundaba en beneficio del alumno, en el sentido de que hay que tener en cuenta que en la educación hace falta un tutor, y eso lo saben muy bien los agricultores. Para que vaya derecho necesita algo que de alguna manera sea una referencia continua. Rafael, ahora vuelvo con usted. Jesús, ¿qué ha pasado? Bueno, no sé si los profesores han dejado ellos mismos de tener autoridad. ¿Han decidido que eso sea así? Coincido en este caso con Rafael Yus en bastante de lo que ha dicho. Creo que se han invertido los términos. En primer lugar, hay unas leyes de educación muy laxas en los últimos 30 años. Y yo recuerdo, por ejemplo, que en nuestros tiempos, yo soy de los viejos, de los de cuarto reválida, sexto reválida y preu, con 12 años se estudiaba geografía universal y te sabías todas las capitales del mundo. Quizás lo recordaréis si habéis ido a bachiller. Hoy un chaval con 12 años no sabe ni dónde está el Ebro. Entonces, los padres aparcan al niño en la escuela o en el instituto y se creen que el profesor está obligado a formarlo y a educarlo. Y yo pienso que no. El profesor ha de formar en primer lugar al alumno y en parte también educarlo. Pero el padre es principalmente quien ha de educarlo. Y el gran problema es que en un porcentaje elevadísimo de hogares no hay educación por parte de los padres. Es la sociedad de los derechos. Tú vas a la administración y le dices al funcionario que tú cobras gracias a mis impuestos.
Entonces, nos creemos con una serie de derechos que no son ciertos en ese caso. Yo, este caso que nos ocupa y que habláis, personalmente habrá que verlo, está sometido a, me imagino, estará en secreto sumario, pero me parece una vergüenza. O sea, que un profesor le pierde el respeto, además de forma violenta, con agresión física, me parece malo entre cualquier persona mayor de edad, pero que un profesor, porque le expulsen a la hija del aula, con razón o sin razón, llegue a agredir a un profesor, me parece vergonzoso. Y eso está apenado. En la mayoría de las ocasiones medios se absuelven, salen absueltos, o sea, debe tener un castigo, pero muy ejemplar. Hemos perdido los valores. ¿Es la libertad malentendida? Bueno, es que eso no es libertad, perdona, eso sí, pero, no es libertad. Pero nos sentimos con derecho Vamos, a todo y con obligaciones. Mira, yo recuerdo, y lo recuerdo nosotros, si a mí me decía un maestro, dile a tu padre que venga a hablar conmigo, yo estaba 15 días con descomposición. Y no estoy, pero verdad, no estoy traumatizado, ¿eh? A mí me han dado unas cuantas collejas, no palizas ni torturas. Y no estoy traumatizado en lo absoluto. Es decir, yo parece que los profesores sean monigotes. O sea, se les pierde el respeto de cualquier forma. Algunos son culpables, ¿eh? Tengo que decir mi opinión y con eso acabo. A partir de los 80, generaciones, pues gente relativamente progre, ya en democracia, moderna, habían sufrido un poco las restricciones del antiguo régimen. Lo primero que hacían, profesores con 23, 24, 25 años, llegaban a un instituto a chavales de 18 y lo primero que le decían al alumno, a mí no me trates de tú, de usted, aquí somos todos iguales, trátame de tú. Y ahí empezaba a perderse el respeto al profesor. Y lamentablemente es así, el alumno debe ver en el profesor un respeto y sobre todo una autoridad. Y si se pierde la autoridad a todos los niveles sociales, se pierde todo. A mí eso de verdad me indigna, como cuando en un centro de salud, en unas urgencias, alguien agrede a un enfermero, agrede a un médico, pero ¿en qué sociedad estamos viviendo? O sea, es que yo eso de verdad, ahí soy inflexible, lo siento. Pepe, ¿hay un colegueo en el sistema educativo? Vamos, yo ahí voy a tener que dar la razón también a Jesús Pastor en el aspecto, yo, aunque llevo una edad con él, pero sí he sido criado en valores. Yo cuando, esto lo tengo yo grabado, yo, mi hermano, somos 3, cada vez que empezaba un curso, si el profesor era nuevo, mi madre iba a hablar y dice, aquí te lo dejo, y si te tienes que regañar, le regañas, si no me lo dices, que yo le regaño el doble. Entonces, ante eso, yo era mi autoridad, efectivamente. Entonces ya me blindaba, descargaban los padres, es que ahora parece que no confiamos, tenemos que descargar, puede haber sus errores y para eso hay controles y puede haber alguno como humano que se equivoca, pero tú tienes que descargar y aquí vamos a la contra. Mi niño tiene la razón y el profesor no. Exactamente. Entonces ese juego hay que cambiarlo. Pero parte de la base de los hogares, porque esto es una cuestión de... La escuela está para enseñar conocimientos y la familia y el hogar está para educar. Y si las familias y los hogares estamos haciendo dejación de funciones, pues pasa lo que pasa. Y aquí en este caso, que luego nos vamos a yo le pago a este y este es médico, este es un sinvergüenza y se lo merece. No, tú no estás agrediendo. Luego, si tiene la culpa, también tiene su derecho el padre y que lo pague o vaya a la cárcel o la sanción que le tenga que dar al profesor, al enfermero o al médico. Pero no se está agrediendo a Pepito Pérez, profesor, se está agrediendo al sistema educativo, el cual todos los ciudadanos, porque yo tengo un hijo de 7 años y todos tenemos que defender ese sistema educativo. Y aquí no tenemos que unirnos todos porque no vamos a evitar estas cuestiones, pero el rumbo hay que cambiarlo, si no mal vamos, si no nos vemos que los que queremos educar, y yo tengo un hijo y me puede salir, pero bueno, tú tienes que poner los medios. Tenemos que generar otro ambiente, porque si no, no vamos a tener los padres confianza en el sistema educativo, ya estamos perdidos. Antonio. Estaba pensando que mal asunto que has escogido para debatir, porque a veces puede haber tanta unanimidad. Yo, bueno, por coger algunas cuestiones de las que he ido apuntando de lo que ha dicho Rafael, tanto como Jesús como Pepe. Bueno, sí que es cierto que la sociedad española, como en otras muchas cosas, es muy pendular. Hemos pasado a lo mejor de un carácter muy rigorista a decir qué pasa, que no sé qué. Y hay un tema, yo estuve contando vosotros dos la experiencia vuestra de cuando erais chavales, y la estaba relacionando yo con el tema de los derechos. El derecho a la educación es fundamental y una persona tiene que tener todos los medios para tener una educación de calidad y una educación competitiva y que la educación sirva para algo. Pero yo recuerdo
que cuando éramos chavales, en mi pueblo de Jaén y Olivarero, pues si tú ibas a estudiar, no porque te costara o algo, porque ya se empezaba a trabajar muy pequeño. Se empezaba al campo, iba a ir pues cuando podía. Cuando podía ir a coger aceituna, pues la gente ya con 9 o con 10 años, pues se iba a la aceituna. Y en tu familia te decían que, ojito, que eso era un privilegio que tú tenías, el estudiar, porque si no tenías que estar trabajando ya en el campo. Y las familias tenían ese respeto, esa manera de decir, oye niño, tú estudia, tú, ese respeto al profesor, porque sabía que era la manera de que ese hijo suyo dejara ese tipo de vida. Entonces la educación la valoraban como una cosa que era fundamental para ellos, para el progreso de su hijo. Ya estamos hablando de gente que, vamos, yo recuerdo mi escuela de octavo de GB, que yo fui el primer curso de GB, que no había, los padres que estaban conmigo, de los niños que estaban conmigo en la escuela, ninguno tenía el graduado escolar, ninguno. Pero ojo al maestro y ojo al niño, tú estudias, que te va la vida en esto. Eso se ha perdido. Eso se ha perdido y yo que soy padre, por desgracia, yo muchas veces tengo que ser autocrítico conmigo mismo, porque no somos capaces de imbuir esa responsabilidad que nos hacían tener nuestros padres a nosotros de niños. No sé yo si se la estamos imbuyendo nosotros a nuestros hijos. Una anécdota, si me permite, muy breve. Sí. Yo tengo 2 hijos, uno de 30 y pico años, es abogado de ejército, y un hijo que hizo empresariales en Inglaterra. Yo a mi hijo en segundo de bachiller suspendió 3 asignaturas en septiembre y lo eché de casa. Vamos, lo eché entre comillas. Quiero decir, lo busqué un trabajo en Irlanda y una casa, Paco lo sabe, lo hemos hablado muchas veces, una casa particular donde lo atendían, y en octubre se fue a Irlanda, estuvo trabajando sin mandarle un céntimo, es decir, hasta el mes de marzo. En marzo vino, se buscó la vida perfectísimamente, aprobó las 3 asignaturas y la selectividad y ha aprobado toda la carrera en junio. O sea, ha hecho los 4 de carrera aprobando en junio y lo eché literalmente. O sea, cuando digo echar puede parecer muy duro, ¿no? Pero dijo, no, tú no eres tan chulito con esas edades, con 18 años, vamos, tú eres, yo soy capaz. Yo soy un ejemplo de eso. En Almancha, y estuvo, y ha aprobado toda la carrera en junio, en Inglaterra. En Almancha mis padres no me podían pagar los estudios, yo tenía beca o no seguía estudiando la licenciatura, entonces pues yo no tenía, yo tenía unos pechos de viña que allí está, sí, ahí está para ti, que era el acicate más grande para que yo sí aprobara, porque si como suspendiera y no tuviera beca un año, la siguiente allí me estaban esperando. O sea, ni un extremo ni el otro, pero el concepto del esfuerzo se ha perdido. Se ha perdido, totalmente. Con las becas que hablabais, ahora con el tema político, entonces sería una media notable. Quería incidir en una cuestión que ha salido aquí un poquito, ¿no? Y es que el papel de la escuela efectivamente es de proporcionar conocimientos, ¿no? Eso es, digamos, impepinable, ¿no? Aunque hoy día existe otra fuente de conocimiento también. La escuela quizás es uno de los pocos sitios que quedan para poder relativizar incluso ese conocimiento que traen los niños muchas veces. No, es que yo en la televisión vi esto, sí, pero tú crees que... Entonces, enseñarle a interpretar. Enseñarle a pensar, a interpretar, porque el conocimiento es tremendo, ¿no? Y también enseñar en valores. Muchos padres esto le tienen una cierta reticencia, porque creen que le van a adoctrinar o algo así por el estilo. Y no, se trata de valores cívicos, valores que ¿Pero son... eso se consigue? Sí, se consigue. Bueno, no se consigue. Sobre todo si existe también una sintonía con los padres, eso es tremendo. Porque hay que tener en cuenta una cosa, y es que los padres tienen un papel que es educar a su hijo en su familia. Pero es que ese hijo, cuando sale de la familia y se mete en una colectividad que es un aula, su comportamiento muchas veces varía bastante. Por eso muchos padres se sorprenden y dicen, no, mi hijo no miente nunca. Y bueno, su hijo no mentirá nunca en su casa, donde se encuentra arropado por ustedes y tal. Pero aquí utiliza la mentira porque es su forma de defensa o lo que sea, ¿no? O sea, la gente cambia de comportamiento cuando está en una colectividad. Y eso es insustituible hoy día. Eso nada más que lo puede hacer la escuela. Y ahí nosotros, los profesionales dedicados a la enseñanza, pues realmente tratamos de educar en colectividad. Por eso trabajamos en grupo con los alumnos, que también aprendan a trabajar en grupo, a que se respeten unos a otros, que respeten la palabra de cuando está hablando el otro. Todo eso es enseñar para que se inserten luego en una sociedad. El niño no va a estar viviendo en una casa toda la vida. Alguna vez tendrá que trabajar en un sitio y tendrá que respetar también a unos compañeros de trabajo. Esto se hace en la escuela. Y esto es educar en valores y no es adoctrinar. Y entonces, quiero decir, insistir en este tema porque la escuela tiene un papel importante en el tema de conocimiento, pero también en otras cuestiones. Sí, bueno. Le quería hacer una pregunta. ¿Algún alumno lo ha insultado alguna vez? No, a mí nunca.
Nunca me Ha han tenido insultado. suerte, entonces. ¿Y ve ese No, si me colegueo? hubieran insultado, pues evidentemente hubiéramos tenido ahí una interacción para hacerle ver que su comportamiento no es bueno, ¿no? Existen en los institutos y en los centros en general existen unas normas. Esto es otra de las cosas que no existen. En las casas hay normas, pero más flexibles. Pero en los institutos tenemos que ser muy rígidos con las normas porque estamos tratando de controlar una colectividad de 1000 y pico personas. Si cada uno hace lo que quiere, pues imagina. Entonces, todo eso de los horarios, de que todo el mundo, nadie se puede salir del aula porque le apetece salirse fuera. Todo el mundo tiene que seguir unas normas, ¿no? Y entonces, estas normas a veces se vulneran. Y cuando se vulneran, pues existen un proceso de corrección. Nosotros pues allí tenemos, por ejemplo, una cosa que se llama el aula de convivencia, que es un lugar donde el alumno recapacita sobre lo que ha hecho, hace unas tareas determinadas, no como castigo, sino más que nada para que reflexione sobre lo que ha hecho, ¿no? Entonces, yo creo que eso, digamos, está dentro de lo normal, que pueda existir un insulto, como tú dices, ¿no? Pero existen mecanismos de corrección. No es muy normal eso, no es muy normal. Normalmente los alumnos tratan de contenerse para evitar eso, ¿no? Y como yo le decía antes, el tema del colegueo que se hablaba aquí, eso de que los profesores fuesen más como amigos de los alumnos que como una autoridad. Esto es una cosa muy complicada, ¿no? Porque tampoco podemos aparecer ahí como si fuésemos guardias civiles disfrazados allí, ¿no? Teniendo a los niños la sensación de que están en una cárcel, ¿no? Existe un equilibrio entre una cierta confianza y otra cosa es que falta en el respeto. A un profesor se le puede llamar de tú, pero nunca faltarle respeto, igual que el profesor no le puede faltar respeto al alumno. O sea, esto es algo que es, digamos, elemental en el comportamiento en el aula, ¿no? Nunca se puede... ahora, hay profesores que son muy autoritarios, profesores que prefieren mantener mucho la distancia y hay otros que se acercan más. Lo importante no es eso, lo importante es que haya respeto, sea como sea. Uh-huh. Jesús, ¿por qué modelo educativo apostamos? Bueno, ¿Qué cambiaría? Eso de lo que usted hablaba antes en España del solo ha habido pasado. uno desde la LOSE, quiero decir, no por qué modelo, habría que decir entre el antiguo o el actual. Aquí ha habido un solo modelo educativo desde el año 82 o 83, con algunas modificaciones. 4 reformas. Con 4 reformas. Entonces yo sigo insistiendo que, desde mi punto de vista, se exige poco. El índice de fracaso escolar, él como Frida lo sabrá, de España es de los más preocupantes y de los más graves. Habrá que buscar responsables, no culpables. Entonces, personalmente pienso que se exige poco. La universidad hoy tiene un nivel, en líneas generales, tampoco se puede, es decir, bastante más bajo que hace 25 o 30 años, lamentablemente. En otros aspectos, como son las nuevas tecnologías, etcétera, obviamente van muy por encima, es lógico. En mis tiempos no había internet. Jesús, recuerdo un día donde usted aquí hizo una reflexión y dijo que una de las cosas que tenían que hacer era cerrar universidades públicas. Pues no, perdona, yo dije, en función de estudios que existen, que en España sobran universidades públicas, o sea que hay que concentrarlas por el costo que ello supone. Es decir, que no es normal que tengamos más universidades que Alemania, que por ejemplo una facultad, imaginemos, una facultad tiene un costo importante, es más barato llevar a un alumno de Jaén a la Universidad de Granada, pagarle un colegio mayor y pagarle 2 fines de semana el autobús para que vaya a Jaén a ver a su novia o a sus padres, que mantener la universidad abierta de Jaén. Ojo, no malinterpretes, universidades nunca sobran, pero que se debe concentrar más. Hemos hecho un modelo educativo, y lo dicen los expertos, basado en los políticos, y cuando va a ser basado en los políticos algo siempre falla. Cada alcalde de cada mediana ciudad quiere tener su universidad, ¿correcto? Con lo cual la universidad no tiene, no vamos a comparar la enjundia de la Universidad de Granada, la de Málaga o la de Sevilla, con la de Jaén o la de Córdoba, por una cuestión de habitantes, no por otra cosa. ¿Estáis de acuerdo los demás? Hombre, yo en parte sí, y en parte dentro de los recursos se han hecho con recursos públicos tantos disparates que haya una universidad más tampoco es de los más grandes. Pero sí estoy de acuerdo que eso es un tema de economías de escala, efectivamente. Vamos, lo han dicho expertos. Efectivamente, se hace con dinero público, claro. Y eso redundaría en que centralizando siempre que sea una cosa asequible para los alumnos. Con las becas pertinentes, eso está claro. Y redundaría en que esa universidad pues podría ser de más calidad. A eso me refiero, claro, a la calidad. Lo que yo entiendo que tendremos que ir a la calidad. Y hoy en día, en la sociedad competitiva que nos movemos,
Antes, cualquier negocio, tú valías para tendero, pues sí, tenías tu negocio y vendías, valía, y ahora no, ahora tienes que competir y tienes que hacerlo con excelencia, o si no, te sales del mercado. Pero mirar qué casualidad con en las universidades igual. Yo veo en un problema, por ejemplo, a mi negocio traen currículums todos los días. Creo que hemos hecho una generación que va desde los 20 hasta los 30, 35 años, donde hay un porcentaje, vamos a decir de un 10 o un 12%, tremendamente formados. Mucho más formados quizás que hace 20 o 25 años. Luego hay un porcentaje de un 70 o 80% con ninguna formación. O sea, en este país la FP se denostó. Yo personalmente pienso que como en el régimen franquista se le dio mucha importancia a la FP, a las escuelas taller, como eso era malo y olía a Franco, se anuló. O sea, a FP iban los tontos. Hasta hace 15 años, en este país perdía que FP era para los tontos. Aquí todo el mundo tenía que tener bachiller y una carrera universitaria. Ahora, por suerte, ha cambiado y se está potenciando la formación profesional. Bueno, por ahí va un poquito la cuestión. Claro. Es decir, el asunto no es que haya muchas universidades, sino realmente que hay mucha demanda. Es decir, que España ha crecido muchísimo la población estudiantil. Antes era una minoría la que iba a las universidades, entonces las universidades que había estaban en equilibrio con la... Y luego, a medida que se ha ido aumentando también la oferta, a medida también de que se han abierto universidades en sitios donde le costaba relativamente más barato al alumno poder acceder a ello, pues se ha ido extendiendo la población universitaria. Siempre la creencia esa clásica que decía, ¿no?, de que, bueno, pues que los estudios siempre te abren el porvenir, ¿no? Sí, eso era. Y es verdad que los estudios, algo de estudios básicos tiene que tener, ¿no? Eso. Y hoy día como mínimo se garantiza que hasta los 16 años tengas que tener los conocimientos básicos, ¿no? Pero no necesariamente todo el mundo tiene que ser universitario. Yo eso lo veo un disparate como la copa de un pino. Es decir, el país tiene que tener una diversificación, bien formado, pero cada uno en sus cosas. Es decir, pero para ello también hay que prestigiar la formación profesional, en la que la necesitamos. Oye, tanto como cualquier cientos de... Es que la sociedad por alusiones de Jaén. Claro. No, bueno, me estaba acordando de una anécdota ahora que contabas tú lo de Jaén, que me contaban que se había abierto, no sé si una escuela de minas, de ingenieros de minas en Jaén, y había más profesores que alumnos. Claro, esos son un poco... Hay también los aeropuertos de... Exactamente igual, sí, los excesos. Eso lo contaba Leopoldo Abadía, el economista, sabéis, que de las hipotecas ninja, fue el que contaba el tema de las universidades. Sí, y es cierto, los modelos... Pues hay modelos europeos que están muy acreditados, el modelo alemán con una muy buena relación entre la empresa y la cultura del esfuerzo que se ha perdido un poco. Y, por ejemplo, estamos hablando siempre del modelo finlandés. El modelo finlandés se basa en el respeto al profesorado. A la educación en general. La educación, exactamente. Solo los profesionales están mucho mejor retribuidos y tienen una consideración social mucho más alta que aquí. En cualquier caso, lo que sí parece que se deduce de lo que estamos diciendo todos es que el modelo, como está actualmente, pues no sirve. Ahora, allí le dedican el Producto Interior Bruto del 8 y pico % dedicado a la educación, y en España es 4 y pico. Claro, de todas maneras, yo creo que muchas veces también en educación, y ya te lo digo, y en este caso sí que te lo digo como padre, confundimos el gastar con la calidad, ¿no? El famoso caso de los ordenadores de la Junta de Andalucía. Vamos, yo lo he tenido en casa y vamos, luego había un problema porque es la primera vez que el alumno sabe más que el profesor. Eso es un derroche electoral. Eso está cambiando ya. Sí, pero que en los casos concretos, en algún caso concreto que conocí yo, ella traspía el profesorado. Era así, y vamos, era una cosa casi de nuevo rico, ¿no? De decir, tengo dinero ahora y le voy a dar a todos los niños un ordenador que luego no se supo utilizar. Las cosas, hombre, por supuesto que todo necesita dinero. Pues muchas veces se confunde el gastar con el tener más calidad. No solamente cultura del esfuerzo se ha perdido. Yo pienso que es muy importante la cultura del esfuerzo. O sea, que no se vayan los niños a pasar el rato allí, sino vayan a formarse. Y hay que esforzarse. Y tienen que no aprobado cuesta, que para aprobar no tenemos tiempo para más. Muchas gracias a los cuatro. Nos quedamos con la reflexión de Jesús y les espero mañana aquí, en Ágora.